Bienvenidos, queridos espectadores. Recientemente Truong regresó para reunirse con Thieu Nu y Dui, una reunión que parecía ser el comienzo de una nueva etapa llena de felicidad. Sin embargo, nadie imaginó que un gran golpe llegaría cuando Thieu Nu se desplomó repentinamente sin fuerzas. Los médicos dieron una noticia devastadora. Thieu Nu podría perder para siempre la capacidad de ver la luz. En ese momento de desesperación, ¿será el amor la chispa de esperanza que le permita superar esta prueba? ¿Podrá ver nuevamente a sus seres queridos y recuperar la luz de su vida? Sigue esta apasionante historia para descubrir qué sucederá a continuación en el camino hacia la recuperación de la esperanza y el amor verdadero. En una tarde oscura, cuando las nubes grises pasaban por el cielo, Truong sentía su corazón aplastado por la desesperación, la ansiedad que no podía contener. Durante toda la semana, cada día enfrentaba una dolorosa realidad que no podía cambiar. Thieu Nu, la chica a la que amaba, se desplomó de repente sin señales de recuperación. Aunque había consultado a los mejores médicos y probado los métodos más avanzados, todos fueron impotentes. Cada vez que miraba los ojos opacos de Thieu Nu, sentía como si su corazón se desgarrara. La sensación de impotencia lo abrumaba todo. Pero en ese momento de desesperación, una idea brilló en su mente. Truong recordó una historia que un amigo suyo le había contado sobre un médico misterioso que vivía en un remoto pueblo. Decían que este médico tenía el poder de curar enfermedades que la medicina moderna consideraba incurables. Aunque parecía una leyenda en el corazón de Truong, aún había una débil esperanza. Pensó, tal vez esta sea nuestra última oportunidad para salvar a Thieu Nu. A pesar de su miedo, Truong decidió no dejar que la desesperación lo dominara. Junto a Dui, su fiel compañero que había estado a su lado en tantas dificultades, se preparó para el viaje. El camino no sería fácil. Tendrían que atravesar senderos solitarios, bosques densos llenos de trampas que pocos se atrevían a recorrer. Sabían que los desafíos por delante no solo eran geográficos, sino también espirituales y físicos. Dui miró a Truong con preocupación, pero no pudo hacer nada más que apoyarlo. «No estás solo, estaré a tu lado», dijo Dui con los ojos llenos de determinación, aunque en su corazón también había dudas. Truong sonrió sabiendo que Dui también estaba preocupado por Thieu Nu y por el peligro que enfrentaban. «Gracias, amigo», respondió Truong con voz emocionada. Thieu Nu, aunque no podía ver, sentía el amor y la firmeza en los ojos de Truong. Sentía que su corazón aún latía con fuerza por él, y las lágrimas de dolor que antes caían parecían secarse poco a poco. El amor que Truong le daba, el sacrificio que mostraba, era como una antorcha que iluminaba la oscuridad, ayudándola a sentirse más fuerte en sus momentos de debilidad. Aunque su cuerpo era frágil y sus ojos ya no brillaban, su corazón sentía la fuerza de quienes la rodeaban. Esa era la fuerza del amor, del sacrificio incondicional. Continuaron el viaje con los pies cansados, pero con el ánimo inquebrantable. Los caminos empedrados llenos de piedras se extendían interminables. Los bosques dispersos llenos de sonidos extraños presentaban desafíos considerables. Pero cada vez que Thieu Nu se sentía fatigada, sentía que Truong apretaba más fuerte su mano como si quisiera transmitirle la fuerza para superar todo. Tras varios días y noches de esfuerzo, finalmente llegaron al pueblo que Truong había esperado. Era un lugar tranquilo, aislado, como si estuviera completamente separado del mundo exterior. No había ruido de coches ni luces brillantes, solo una atmósfera silenciosa y pacífica, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las casas de techos de paja, las estrechas calles de tierra que conducían al bosque circundante, todo emanaba una belleza sencilla pero misteriosa, como un mundo completamente diferente de la vida bulliciosa y desordenada que habían dejado atrás. Truong permaneció en silencio mirando al frente, sintiendo una suave brisa fresca acariciando su rostro.
Todas sus preocupaciones parecían desvanecerse en ese instante, y en su lugar había una extraña paz. «Ya hemos llegado», dijo Truong con voz llena de emoción. Dui lo miró, luego miró a Tieu Nu. Sus ojos también brillaban con esperanza. «Hemos llegado, ahora solo queda esperar el milagro». Tieu Nu levantó la vista, aunque sus ojos ya no podían ver nada. Sentía el cambio en el aire. Sentía el amor que Truong le dedicaba, y aunque no sabía si algún milagro ocurriría, al menos sabía que ya no estaba sola. Los tres se quedaron allí bajo el cielo oscuro, pero en sus corazones había una pequeña luz parpadeante, como una promesa de una esperanza que aún no se ha extinguido. El pequeño pueblo se oculta en la oscuridad del bosque, donde los árboles centenarios se elevan hacia el cielo formando un techo verde denso que los separa del mundo exterior. Los senderos serpentean cubiertos por una capa de hojas gruesas, como si no quisieran que nadie los encontrara fácilmente. El pueblo es tranquilo, silencioso, un espacio completamente separado del bullicio y la prisa del mundo moderno. En el centro del pueblo, oculto tras los árboles grandes, está la casa del médico misterioso al que Truong y Dui se dirigían. La casa antigua y de techo de tejas deterioradas con puertas pesadas de madera parecía haber sido olvidada por el tiempo. El ambiente a su alrededor era sombrío y tan silencioso que se podía escuchar el susurro de las hojas moviéndose con el viento como si fueran ecos del pasado. Truong y Dui cruzaron el umbral de la puerta sintiendo una extraña sensación que los envolvía. El aroma de las hierbas medicinales se mezclaba con el aire húmedo, haciendo que se sintieran como si hubieran entrado en otro mundo, donde el tiempo y el espacio ya no importaban. Las paredes de la casa estaban adornadas con pinturas que representaban los paisajes del bosque, los misteriosos senderos que habían recorrido y recuerdos de extrañas travesías. Todo esto creaba una atmósfera nebulosa y mística, haciendo que Truong sintiera como si estuviera en medio de un cuento de hadas donde todo podía suceder. El médico, un hombre de edad avanzada con cabello canoso y un rostro lleno de arrugas, estaba sentado en el centro de la habitación. Su apariencia era tranquila, pero su mirada era aguda y llena de dignidad. Cuando Truong y Dui entraron, él no se apresuró a preguntar nada, simplemente los miró en silencio con los ojos como si ya hubieran pasado por innumerables vidas. El aire en la habitación parecía detenerse y todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Truong sintió que estaba siendo absorbido por un mundo distinto donde todo sucedía lentamente, y parecía que se estaba esperando algo grande. Truong comenzó a contar su historia sin prisa, dejando que todo ocurriera de manera natural. Habló de Tieu Nu, de su súbita caída, de los esfuerzos fallidos de la medicina moderna y finalmente de la débil esperanza que encontró en la historia de este médico. Mientras Truong hablaba, el médico solo escuchaba sin decir una palabra. El silencio hacía que Truong sintiera como si estuviera hablando con alguien que ya lo sabía todo, con alguien que no necesitaba hacer más preguntas porque ya entendía. Al final, cuando Truong terminó de contar, el médico lo miró durante un largo rato, como si estuviera ponderando sus palabras. Después de un rato de silencio, el médico se levantó lentamente y se acercó a un viejo armario en una esquina de la habitación. La puerta del armario chirrió al abrirse y dentro había frascos de vidrio llenos de hierbas con colores extraños. Con suavidad, sacó uno de los frascos, lo abrió y lo extendió hacia Truong. «Este es el remedio que he investigado durante años», dijo en un tono profundo que transmitía tanto seguridad como misterio. «Pero no todos pueden usarlo. Ella tendrá que enfrentarse a cosas que nunca ha entendido, secretos que ni siquiera ella puede reconocer. Y solo cuando esté lista para enfrentar todo eso, esta enfermedad podrá ser curada». Truong sintió una extraña ola de emociones dentro de él al escuchar las palabras del médico. Nunca había pensado que Tieu Nu tendría que enfrentarse a desafíos dentro de su alma, que la curación no solo implicaría sanar su cuerpo,
sino también un viaje para enfrentarse a los dolores y secretos profundos de su corazón. Truong entendió que si Tieu Nu quería vivir, tendría que enfrentarse a cosas que nunca había imaginado. Esto lo llenó de una mezcla de confusión, pero también abrió una nueva esperanza. Tal vez este remedio era el único camino para salvarla. Pero, ¿tendría ella el valor de enfrentarse a ello? No podemos buscar solo un milagro sencillo, continuó el médico sin apartar la vista de Truong. Ella tendrá que superar a sí misma y cuando lo haga podrá sanar. Solo el amor y la determinación podrán ayudarla a lograrlo. Truong se quedó en silencio sintiendo profundamente que el camino por delante no solo era una búsqueda de un remedio, sino también un viaje de comprensión, de enfrentarse a los miedos más profundos del corazón. Las palabras del médico fueron como una advertencia, abriendo un camino lleno de desafíos, pero también el único camino para salvar a Tieu Nu. Pensando en si ella tendría la fuerza para enfrentar los secretos que había guardado durante tanto tiempo, Truong miró el frasco de vidrio en las manos del médico, sintiendo una parte de la extraña fuerza que emanaba de él, pero también una profunda preocupación. El viaje aún no había terminado, apenas comenzaba. El médico continuó hablando, su voz grave y seria, como si cada palabra contuviera una verdad profunda que Truong necesitaba comprender. Hay un ritual que ayudará a Tieu Nu a conectarse con la fuerza espiritual, ayudándola a despertar las habilidades latentes en su cuerpo. Pero este proceso no será fácil. Ella tendrá que enfrentar sus miedos más grandes, los recuerdos dolorosos que ha intentado olvidar. Esas palabras cayeron sobre el corazón de Truong como piedras pesadas, haciéndolo sentir como si estuviera ante una puerta sin retorno, sin saber a dónde iría. Truong sintió su corazón pesado no solo por lo que el médico había dicho, sino porque comprendió que todo lo que habían pasado hasta ahora no se compararía con lo que Tieu Nu tendría que enfrentar. No solo sería una batalla física, sino una lucha interna donde Tieu Nu tendría que confrontar cosas que había intentado olvidar, recuerdos dolorosos que nunca estuvo lista para enfrentar. Truong la miró y su corazón se apretó al ver sus ojos, unos ojos llenos de fragilidad, pero que también reflejaban una fuerza interior inquebrantable. Aunque ella no dijo nada, esa mirada le hizo entender que estaba lista, que quería luchar por vivir, a pesar de saber que el camino por delante sería arduo. «Estoy lista», susurró Tieu Nu, su voz débil pero llena de determinación. Esas palabras fueron como una promesa, un compromiso de que pase lo que pase, ella no se rendiría. Sintiendo esa fortaleza, Truong apretó su mano, transmitiéndole todo el amor y apoyo que podía darle. No dijo nada, solo sonrió, tratando de mantener la fe en ella y en el viaje que estaban comenzando. En ese momento, el médico comenzó a preparar el ritual espiritual. El ambiente en la habitación cambió gradualmente, la luz se volvió tenue y el aire se hizo extrañamente silencioso. El médico les pidió a Truong y Dui que salieran de la habitación para que Tieu Nu pudiera concentrarse completamente en conectarse con la energía sanadora. Salgan fuera, déjenla tranquila para que estas energías puedan fluir libremente dentro de ella, dijo el médico con una voz firme, como si supiera exactamente lo que sucedería a continuación. Truong y Dui salieron de la habitación llenos de preocupación e inquietud. Antes de cerrar la puerta, el médico entregó a Truong una pequeña piedra. La piedra tenía un color iridiscente, brillando como si contuviera un poder misterioso en su interior. «Esta piedra te ayudará», dijo el médico mirando a Truong con una mirada que parecía transmitir un mensaje invisible. «Si las cosas se ponen demasiado difíciles, esta piedra te ayudará a encontrar paz y fuerza para ayudar a Tieu Nu. Será tu fuente de poder cuando sientas que no puedes seguir». Truong sostuvo la piedra en su mano, sintiendo su frío, pero al mismo tiempo una sensación de alivio se apoderó de él.
Sabía que en la vida no hay certezas, pero estaba listo para enfrentarlo todo. Miró a Dui, su amigo que había estado a su lado durante todo este tiempo, y sus miradas se encontraron llenas de empatía. No dijeron nada, pero en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que lo que iban a presenciar no solo sería una lucha de Tieu-nu, sino también la lucha de su propio corazón y alma. Y siempre estarían allí a su lado sin importar lo que ocurriera. Cuando la puerta se cerró, el espacio se volvió extrañamente silencioso. Truong permaneció afuera con la piedra en la mano, su corazón lleno de confusión y ansiedad, pero también con una pequeña chispa de esperanza en su interior. ¿Podrá Tieu-nu superar este viaje? ¿Será capaz de enfrentar los secretos de su corazón, las cosas que siempre ha tratado de escapar? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que era seguro es que Truong nunca la dejaría. Cuando Truong y Dui salieron el aire en el pueblo, se volvió denso como si estuviera cubierto por un silencio tenso. Aunque no lo dijeron, ambos hombres sentían cómo la preocupación llenaba sus corazones, pero al mismo tiempo también llevaban consigo una chispa de esperanza. No sabían lo que sucedería a continuación, solo sabían que ahora todo lo que podían hacer era esperar y rezar por un milagro. Dentro de la oscura habitación, Tieu-nu estaba sentada sola, sintiendo como si todo a su alrededor se volviera vago y lejano. Aunque no podía ver, percibía claramente el extraño movimiento dentro de su cuerpo, como si cada célula, cada respiro suyo estuviera despertando. Imágenes borrosas comenzaron a aparecer en su mente, recuerdos que había intentado enterrar, dolores que había vivido pero nunca había osado enfrentar, lágrimas que nadie conoció, momentos en los que se sintió abandonada y las pérdidas que nunca pudo superar. Cada recuerdo aparecía como una vieja herida, haciendo que su corazón se apretara. Las veces que intentó olvidar, huir del dolor, pero siempre regresaban, siempre la recordaban lo que había pasado. Sin embargo, en este momento algo diferente estaba ocurriendo. Cuando se atrevió a enfrentar esos recuerdos, esas emociones, ya no sentía miedo. En su lugar comenzó a sentir una extraña fuerza. Una luz tenue, suave pero poderosa, empezó a aparecer en el espacio que la rodeaba como una pequeña lámpara en la oscuridad de la noche, iluminando los rincones oscuros de su corazón. Cada fragmento de memoria, miedo y dolor comenzaba a desvanecerse, dando paso a una sensación de calma y paz inusitada. Podía sentir una energía cálida que se irradiaba desde la piedra en sus manos. Aunque no podía verla, esa sensación era clara, como si una fuente de poder invisible estuviera sanando todas las heridas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Esa sensación era como una suave ola que se llevaba todas las preocupaciones, todo el dolor que se había aferrado a ella durante todos esos años. Tieu-nu ya no se sentía sola ni débil. Sentía que una fuerza interior comenzaba a surgir, como si todas las heridas se estuvieran suavizando, todos los recuerdos dolorosos comenzaran a encontrar paz. No sabía cómo había superado su miedo, pero sabía que en ese momento había encontrado la paz en su propio corazón. La luz en la habitación se fue volviendo más y más brillante, rodeándola como un halo, y en ese espacio silencioso, Tieu-nu sintió que ya no tenía que luchar sola. La curación no solo provenía de la piedra, sino también del coraje de ella misma de atreverse a enfrentar el dolor y los recuerdos que había intentado enterrar. Entendió que solo al enfrentarse y aceptar su verdadero ser, podría sanar realmente. Esa sensación de ligereza la envolvía, y por primera vez sintió que todo lo que necesitaba para superar lo que venía era la fe en sí misma, en las personas que la amaban, en la conexión entre cuerpo y alma. Una nueva esperanza había comenzado a brotar en su corazón, y sabía que aunque el camino por delante fuera difícil, estaba lista para seguir adelante. Cuando Truong y Dui regresaron a la habitación, no pudieron evitar sorprenderse ante el cambio evidente en Tieu-nu.
no solo se veía más saludable, sino que sus ojos ahora irradiaban una paz, una serenidad que nunca antes habían visto. Las preocupaciones y dolores que ella había llevado consigo parecían haber desaparecido, dejando espacio para una calma interior y una fuerza renovada. Cuando Truong entró, ella lo miró, sus ojos brillaron y sonrió suavemente. Amor, me siento diferente. No sé cómo explicarlo, pero siento que he vuelto, susurró Tue-Nu, su voz suave pero llena de una fuerza latente. Todo a mi alrededor parece brillar. Ya no me siento perdida, ya no siento dolor. Truong se quedó allí mirándola sin poder creer lo que veía. Se acercó, tomó su mano, sintiendo el calor y la paz que ella irradiaba. En ese momento se dio cuenta de que Tue-Nu no solo había sanado físicamente, sino también espiritualmente, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Dui, de pie junto a él, también los miró con asombro y alivio. Sin duda no esperaba que este viaje tuviera un resultado tan hermoso. En los días anteriores habían luchado juntos y ahora se encontraban al principio de un nuevo capítulo. Desde ese momento comenzaron una nueva vida. No solo era la sanación física, sino también el crecimiento espiritual, una conexión más profunda entre ellos. Tue-Nu había superado grandes desafíos en su vida, y desde entonces se sentía más fuerte que nunca. Truong y Dui también se dieron cuenta de que a través de este viaje habían aprendido más sobre el amor, la paciencia y la fuerza de la empatía. Pero aunque todo había cambiado, esta historia aún no había terminado. Aún quedaban muchos misterios detrás de este viaje de sanación y nuevos desafíos surgirían. Los recuerdos profundos en el alma de Tue-Nu, las fuerzas latentes que ella aún no había descubierto por completo, y las sombras sin resolver aún les esperaban por delante. Sabían que este viaje no sería fácil, pero también entendían que solo juntos podrían superar todo. Y aunque el futuro estuviera lleno de sorpresas, una cosa era segura: el amor y la resiliencia serían la antorcha que los guiaría, ayudándolos a seguir adelante en este camino lleno de desafíos y nunca rendirse.